Bueno, hoy es Diego Armando Maradona de marzo. Las manos, el arriba de la mesa siempre, que no ve la sensación de que están medio caídos. ¿Dónde está la cámara? ¿Allá la del celu? Ahí tenés la tuya. Ahí en el celu estamos allá con un live en TikTok, Panorama Político. Pablo allá arriba está grabando para después subir el programa. Y cuando se prenda la luz ya empieza a hacer esa la cámara y te vas a poder también ver en la tele. Audacity usa yo. Ah, mira. Bueno, buenísimo. Ya estamos, Paulín, estamos entrando. Bueno, entramos, llegamos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes, Pablo. Así que bueno, bienvenidos al nuevo programa de Panorama Político. Una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online desde Punto Cero Radio, desde www.cero.me. Agradecemos a la operadora técnica de la radio, Aldana, crack número 1 en su rubro. Muchas gracias al equipo propio que nos acompaña, a Pablo Santesteban, a Sofía Reicián. Y muchas gracias a los invitados que tenemos hoy. Sí, señor. Hoy contamos con dos invitados. A uno lo tengo a mi derecha. Él es el doctor Pablo Formica, ¿sí? Él es médico y preside una asociación de profesionales de la salud. Que ahora nos vas a casa. Ahora nos vas a contar un poquito de eso. Muchas gracias, Pablo, por venir. Gracias a vos, Alejandro, gracias al equipo. Así que bueno, acá estamos. Y también vamos a tener una conversación con Gabriel Correa, ¿sí? Desde Puerto Tirol, Chaco. Puerto Tirol es como el Vicente López de la ciudad de Buenos Aires, Sí. pero no sé si ese nivel, digamos, y en la zona norte está siempre un poco mejor acomodada que la zona sur, aunque en zona sur y en zona oeste también encontrás unos lindos lugares. Después le vamos a preguntar eso, que es como el gran Resistencia, digamos, Puerto Tirol. Él es periodista deportivo, de profesión, ha sido concejal en su ciudad, en Puerto Tirol, y actualmente lidera una organización, una ONG que se llama Somos el Barrio, que tiene como principal actividad fomentar el reciclado y la reutilización de residuos. Todavía no está, ¿no, Aldana? Bueno, mientras llega Gabriel Correa desde Puerto Tirol, bueno, siempre comentamos esto de nuestro programa, se llama Panorama Político Palermo Online y es un programa que busca reivindicar a la política. Sí, un poquito a contramano de todo, sin embargo nosotros creemos en la política como herramienta de transformación social, no nos imaginamos otra manera de cambiar la realidad que no sea con más y mejor política, no creemos en otros regímenes que lo puedan hacer y en todo caso los partidos políticos en democracia deberán darse a la tarea de renovarse, mejorar sus propuestas para la ciudadanía Y que gane el mejor. Y que gane el mejor y que gobierne Mejor. que lo que han en línea general es gobernado en los últimos años a la Argentina. Así que por eso la mayoría de nuestros invitados tienen que ver con la política. Hay veces que vienen funcionarios, candidatos, dirigentes partidarios. En otros momentos también han venido actores sociales, actores políticos. Hoy se hace política también desde una murga, desde un club de barrio, desde una asociación. Se hace política. No se hace política partidaria, pero se hace política de otra manera. Así que bueno, vamos a empezar, Pablo. Bueno, tal cual, retomo lo que decías, no necesariamente hacer política partidaria. Y a mí me parece súper importante esto de la política como herramienta, porque esa es la base. Si uno se retrotrae a la filosofía política, grandes pensadores como Maquiavelo, Sartre, Kant, el Leviatán de Hobbes, todos grandes autores, grandes textos y pensamientos que hablan de lo que es la herramienta política. Y me parece que
Hoy en día, y más en Argentina, pero se puede trasladar a distintos países, la política está contaminada de banderas, de multiplicidad de banderas, dentro de cada bandera, subbanderitas internas de cada partido, ¿no es cierto? Sí. Y eso me parece que hace decir a la gran mayoría de la población, la política es corrupta, o la política está manchada, o la política está sucia. Y me parece que es una tarea de criterio y de pensamiento reivindicar, como bien decías al principio, lo que es la herramienta política para generar en definitiva el objetivo, que es el cambio y las mejoras que la sociedad necesita, ya sea política privada, interna, como por ejemplo hago con mi asociación, o política social y partidaria también, si se quiere. Vamos al principio. ¿Por qué te decidiste a estudiar medicina y después por qué tomaste esto de un compromiso social hacia afuera con una asociación? Mira, te respondo de la siguiente manera. No me parece que sean dos cosas muy diferentes. A ver, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias médicas? El ser humano. Sí. ¿Y cuál es el objeto de aplicación de la política? El ser humano. Entonces me parece que la política es transversal a distintas disciplinas, así como las ciencias médicas y la salud es transversal a todo lo que nos pasa como sociedad. Entonces, siempre más tirando al lado científico, fáctico, de las ciencias duras, siempre me orienté más por la cuestión biológica, cientificista, pero me parece que el fin último es la persona en todo su complemento. Y la persona es una construcción biopsicosocial. Yo como médico veo la parte bio, pero lo demás existe. Bueno, te voy a dejar ahí picando el tema porque se acaba de conectar Gabriel Correa. ¿Cómo estás, Gabriel? Ah, bueno, no te preocupes. ¿A mí me escuchás bien, Gabriel? Sí, te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, nada, siempre vos sos con vos hemos conversado en otra oportunidad, siempre muy bien predispuesto, desde tu puesto de lucha en Puerto Tirol. Sabés que hablábamos recién, contanos un poquito geográficamente, ¿dónde está Puerto Tirol? ¿Qué vendría a ser en base a Resistencia? ¿Qué juega con Resistencia? Bueno, Puerto Tirol en estos últimos 20 años se ha catalogado de ser una de las localidades con un polo industrial importante en todo lo que es la provincia del Chaco. Está a 15 kilómetros de la localidad de Resistencia, o sea, tenés cercana el aeropuerto. Está ubicado en una autovía como es la Ruta 16, que es transversal hacia Saizpeña, hacia el lado de Santiago del Estero, Salta, o sea, un nexo de conexión importante. Y bueno, también ser el nexo ecoturístico, porque si bien en estos últimos años ya Puerto Tirol ha demandado una urbanización mucho más amplia que en los últimos años, en principio la gente, lo que era la periferia de Puerto Tirol, venía a buscar terrenos para hacer casas quintas, para sus quinchos, entonces jugó mucho la parte del ecoturismo. Tal vez no acompañó la urbanización como corresponde. ¿Fue planificada esa urbanización? ¿Cómo? ¿Fue planificada la urbanización? A eso quería llegar. Yo creo que el Estado jugó un mal rol ahí, primero no teniendo una visión hacia futuro, y en segundo lugar no planificando en conjunto con el privado, que eso hubiera satisfacido muchas necesidades, tanto de personas que vienen a la localidad a trabajar en las plantas industriales, como quienes residimos en la localidad. No se trabajó en eso, se organizó un asentamiento importante en el contexto, en el sentido, en el sector que se instaló, que es cercano a la localidad de Fontana, otra localidad que linda con la gente de Puerto Tirol. Bueno, lamentablemente eso complicó mucho la urbanización y también se quedó mucho en el servicio público. Por ejemplo, el tema del agua potable dependemos de una cooperativa que está céfala, pero con el típico yo soy más que vos o haciéndome el malo, continúan los mismos, no jurídicamente se lo ha denunciado, se ha presentado un montón de pruebas en su contra, pero por ahora no se puede hacer nada, y la gente de Puerto Tirol, teniendo este asentamiento, teniendo una organización mucho más grande, padece de la falta de agua potable, la falta de servicio de agua potable, estando a 15 kilómetros de la localidad de Resistencia.
Y con respecto también al servicio eléctrico, también se complicó en las zonas aledañas, en las zonas residenciales. Yo creo que eso es lo que tal vez se puede definir como Puerto Tirol, como un pueblo que tiende a ser ciudad, pero que no ha puesto en base lo que son los servicios, la organización y una planificación hacia lo que se iba a venir. Bien, Pablo. ¿Cómo está la situación política y económica en la provincia? Bueno, en la provincia está bastante complejo. Recordemos que nosotros tuvimos prácticamente 16 años ininterrumpidos de peronismo barra kirchnerismo, encabezado por Jorge Milton Capitanich. Si bien 4 años tuvo Domingo Pepo, un peronista un poco más liviano, no tan cercano al kirchnerismo, que después, bueno, en su momento también tuvo que hacer alianza como para jugar un rol cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento era la conductora. Fueron 16 años de proliferar los movimientos sociales. Ustedes conocerán mucho lo que fue el caso Merenciano Sena, proliferar mucho lo que son el trabajo, el empleo público, que lamentablemente ustedes saben que el empleo público no produce nada, sino que lamentablemente lo único que produce es gastos, y más cuando no son considerados para solucionar gran parte del Estado. Pasaba que en las administraciones de la provincia se han hecho conglomerados de personas no solamente de contrato y pase a planta, sino de becas. Esa beca lamentablemente la está padeciendo el gobierno actual, de solicitar de beca de 16 años, 10 años, 8 años, solicitando que le pasen a planta. Hay juicios que se come la provincia, obviamente, en diferentes localidades. La más gran cantidad, obviamente, que van a estar acá situadas en Resistencia, porque son las más demandantes y las que más se dieron. Pero, en fin, lamentablemente, una provincia quebrada en producción también, porque la mayoría de las empresas dependían de los subsidios nacionales y provinciales. Hace poquito tuvimos una charla con respecto al puerto de Barranquera. El trabajador productor rural del Chaco desconoce el trabajo del puerto de Barranqueras, algo muy importante en donde nosotros tendríamos que estar compitiendo con Rosario, con diferentes puertos. Hoy es un puerto obsoleto por la falta de uso, por la falta de utilización y obviamente también la falta del Estado de acompañar esas políticas, de que el productor chaqueño saque por ese lado la producción que se realiza en la provincia de Chaco, y terminamos llevando materia prima a Rosario o a diferentes puertos, o a Buenos Aires también. Hace poco se habilitó que el puerto de Barranquera sea utilizado para el cuero salado, por ejemplo. Sí. Lo habilitó Buenos Aires y se está llevando adelante desde acá la exportación. O sea, es toda una maquinaria estancada, oxidada obviamente, y también con la falta de conocimiento humano, porque si bien recordemos que se daban becas, se daban un montón de circunstancias, nunca se proliferó, se controló el desarrollo de esas becas, que no fueran para trabajo, para servicio, o que simplemente vayan hacia un privado, que sea una especie de pasantía. No, lamentablemente eso quedó estancado, eran gente que cobraba, lamentablemente no había un servicio eficaz. Si bien había algunos servicios que le servían a los políticos, no era eficaz para una productividad. Bueno, todo eso va a tener que armarse una coraza de Leandro Esdero, y después también, obviamente, hay cosas que Leandro Esdero va a tener que limar las asperezas, sabiendo que se encontró con todo un gobierno de que se manejaba de una manera de entornos. Los entornos, por ejemplo, con los movimientos sociales, los entornos con los sindicalistas, los entornos con sectores industriales que eran beneficiados directamente con el gobierno de la provincia. A ver, y Gabriel, contanos un poco más de vos, de tu ONG. ¿Qué es lo que están proponiendo al tirolense desde la ONG Somos el Barrio? Bueno, nosotros tenemos esto del año 2020 porque nosotros entendíamos, fíjese, la cabeza nuestra ya plasmada, porque lamentablemente desde el privado no podíamos hacer nada, desde el público teníamos un gobierno que no entendía ni el provincial ni el municipal, que todavía continúa en ese eje. Pero realizamos lo que es una ONG, acá le llaman ONG a grupos de personas que se juntan. Hay una ley a nivel provincial que da una entidad a estas organizaciones, obviamente, a través del Ministerio de Desarrollo Humano. ¿Qué hacen esas ONG?
ONG hacen trabajo voluntario. Bueno, nosotros pensamos desde trabajo voluntario, porque acá todos se enfocaban en los merenderos, se enfocaban en comedores, se enfocaban en el mismo trabajo social. Nosotros dijimos, bueno, vamos a pensar una ONG que primero, obviamente, que tengamos el acompañamiento del Estado, pero que pensemos en lo privado. Que pensemos que tenemos que preparar gente para el futuro. Y una de las cosas que nos ha estancado en Puerto Tirol, que nos está estancando en la provincia, es el tema de la basura. El tema de la basura, y ustedes saben, ustedes están en Cava, han hecho un trabajo enorme con respecto a la separación de residuos. Bueno, nosotros no estamos ni siquiera ni al principio. Acá se quema la basura, dejan tirada la basura en conglomerados. Además, yo estoy ahora en Resistencia, ubicado en la calle Fray Bertaca, que es el domicilio de mi señora, y enfrente tengo un montículo de basura. Y en Resistencia pasa el recolector todos los días, no es como en ciudades del interior, como Puerto Tirol o como otros lugares, por ahí el recolector de basura tiene sus días, ¿no? Acá pasan todos los días, y encima cada 2 o 3 días pasa lo que son las limpiezas, digamos, de veredas, de espacios verdes con tractores, camiones y demás maquinaria. Entonces, hay que hacer una concientización. Acá no se trata tal vez de la limpieza y el esfuerzo que le puede poner el Estado, sino de la concientización de la sociedad. Bueno, en eso estamos trabajando, venimos trabajando en el 2020 haciendo puntos verdes. Es un intercambio en donde nosotros cambiamos por planta, por semilla de huerta, para proliferar eso. Los residuos que a nosotros lo integramos, volvemos a comprar lo que son semillas, plantas, y con eso volvemos a hacer una concientización, preparando a la sociedad para cuando ya un privado o cuando algún Estado, provincial o municipal, tenga conciencia y empiece a hacer una recolección diferenciada como corresponde. Obviamente que en la cabeza usted me dirá, pero ¿no pensaste vos en poner una empresa de recolección de residuos? Sí, la verdad que sí. Nos cuesta porque también en la provincia tenemos únicamente chatarrería, o sea, no hay empresas que se dediquen directamente a la recolección de residuos. Por ejemplo, nosotros vamos a juntar plástico un día, vamos a llevar ese día a donde se realiza la separación y compran eso separado y te dicen, no, hoy no compramos plástico. Tenés que acopiar. ¿Me entendés? O tenés que acumular, tenés que tener un centro muy amplio, o tenés que buscar la manera de mandarla a Buenos Aires. ¿Me entendés? O sea, por eso te digo... No manden más para acá, ¿eh? ¿Cómo? Acá ya tenemos basura. No, está bien. Sabés que en Buenos Aires también tenemos inconvenientes. Pensado en eso, no hay un desarrollo pensado y lamentablemente eso estanca. De igual manera, nosotros la concientización que hacemos no tienen los desagües, porque una de las ciudades que más se inunda acá en la provincia es Resistencia. Resistencia siempre está el dicho, es una palangana, está en un foco de humedales y lamentablemente eso hace que se inunde la ciudad en pocos minutos cuando llueve. Y después, bueno, en los pueblos, por la misma limpieza, la misma consistencia que tiene que tener un pueblo para recibir a turistas o para recibir. Yo también me metí en esto porque tengo una madre que es asmática. Cuando prendían el basural a cielo abierto, que tenía Puerto Tirol, la cancha independiente a unas cuadras de la municipalidad, teníamos que encerrarlo y teníamos a mi mamá enferma por 5 o 6 días por el tema del humo. Pablo, ¿y qué propuestas tienen las organizaciones intermedias, los partidos políticos para solucionar este tema? Porque, bueno, estás comentando que el tema de la recolección de residuos es un desastre. Bueno, mira, lo más loco de esto es que yo fui candidato a concejal en el primer gobierno de Humberto de Pomper, intendente por Puerto Tirol. Fui concejal por esa línea, presenté proyectos, los cuales la mayoría para ellos no fueron viables. Desde la intendencia no se ocuparon nunca, porque siempre tenían la excusa de que recibieron un municipio destrozado, de que no había financiamiento, de que tenían que solucionar otras cosas. Bueno, pasaron 4 años. Este es el segundo mandato con un gobernador afín de Humberto de Pomper. Tampoco le interesa porque no hay un trabajo, si bien hubo fotos, hubo firmas, ¿viste? Pero se quedan en la nada, lamentablemente. Nosotros vamos a seguir con la manera de concientizar y de reducir lo poco que se puede, pero reitero, si no hay una visión del Estado de decir, bueno, de última, si no hay financiamiento en lo público, vamos a ver cómo podemos hacer en lo privado, porque se puede hacer por lo privado también. Buscar
el financiamiento, buscar la viabilidad, armar un proyecto que sirva, porque ustedes saben, esto es típico de una inversión. Miren, Macayé está a 35 kilómetros, creo que está de Resistencia, tiene una planta de residuos. Y yo he asistido, y vienen camiones que reciben la basura de Macayé ya separada con el trabajo de eso, lo llevan, lo compran en la planta de residuos de Macayé. Macayé no hace el trabajo de recuperar el 100% de plástico, pero sí de separarlo y venderlo. Claro. Esto queda para el financiamiento de la planta y obviamente para el financiamiento de los recolectores de residuos. Entonces, si nosotros empezamos a pensar como un Estado que dé productividad, primero que dé un empleo que sea sostenible, y en segundo que dé una productividad de ingreso a la localidad, bueno, me parece que no estamos tan errados. La idea es hacerla, la idea es ponerla en práctica, pero a veces sirve más, como ustedes sabrán, el típico, la bolsita de la mercadería, mantener los ñoquis, porque si hay algo que este gobierno municipal no ha hecho, es reducir la cantidad de personal. Ha recibido el municipio con una cantidad de personal y ha metido gente en el gobierno, entonces no ha pensado en la economía, digamos, del gobierno municipal como para reducir gastos y eso y ponerlo, digamos, al municipio. Bueno, a ver, Pablo. Fíjense cómo, a medida que Gabriel iba hablando, yo pensaba, todo se vincula. Estamos hablando de política, estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de economía, de financiamiento, e indirectamente, si bien Gabriel no lo mencionó, pero estamos hablando de salud. Sí, de salud pública. De salud pública, de salud ambiental, de sistema sanitario, saneamiento ambiental. Con esto que nombraba al principio, la discusión del agua, el tema del agua al principio, después la recolección de residuos, el familiar asmático, y así como él lo menciona, ¿cuánta gente hay que tiene familiares o la propia persona tiene ciertas enfermedades que por una cuestión de política ambiental la tienen que padecer tal vez peor? Sí. Entonces, a eso voy con lo que hablamos antes de, no tiene nada que ver que uno sea médico, ingeniero, físico nuclear, abogado, psicólogo. La política atraviesa a todas las especialidades, a todas las profesiones, todas las vocaciones y viceversa. Me parece que, particularmente como médico, un profesional de salud no puede desconocer de política, no puede desconocer de políticas públicas, no puede desconocer de tratamientos ambientales y cuestiones que hacen al saneamiento y el sistema sanitario en general. Y eso me lleva, a una pregunta para Gabriel. Si hay algún miembro que esté trabajando desde la gestión en el municipio que tenga que ver con recursos renovables, saneamiento o algún profesional de la salud involucrado. Te digo a contar, pero preferí que hable y te explane. El intendente médico fue director del hospital tantos años. Y es un chico. El intendente es el médico, fue director tantos años del hospital, entiende de medicina. Sí. Y no hay un interés. El problema es que no hay interés en hacer las cosas. Como yo siempre digo, por más que yo soy periodista, pero me he informado para llevar adelante un trabajo ambiental. Porque lo padecí en mi casa y así como lo padecemos, también quiero hacer efectivo la información de que en Puerto Tirol tenemos una industria tánica en el centro de la localidad, que eso larga humo, larga tanino, ¿entendés? O sea, hay una contaminación ambiental importante, a eso le agregamos la basura, el agua y demás. ¿Me entendés? Entonces, si vos sos médico, usted es médico, usted va a entender lo que yo le estoy hablando y por ahí de decir, la pucha, me estoy preocupando porque estas cosas pasan. Ahora, también hay otra cuestión. Yo el otro día lo planteé a un muchacho que puso, por una cuestión, no sé si ustedes vieron la información de que descubrieron un pueblo, encontraron dos concejales que no eran propios, digamos, eran dos concejales de más que tenían no sé hace cuántos años. ¿Dos concejales cómo? Por ejemplo, asumían 6 concejales, sí, pero en la carta orgánica le correspondían 4. Al municipio le correspondía 4 y figuraban 6. Y estaban asumiendo 6. Sí, hace varios años. Una interpretación. Exactamente. Bueno, y le digo justamente a la persona que comparte esto, el problema no es del funcionario que puede asumir o del que está llevando adelante y lo lleva mal. El problema es de la sociedad. Si la sociedad, nosotros, te reitero, todo esto que yo hablé, lo plasmamos en papel en 2023, yo fui candidato a intendente. No le interesó a la sociedad, le interesó votar dos modelos similares populistas, uno el kirchnerismo y el otro, bueno, Humberto de Pomper, digamos, con todo esto,
y los dos modelos sacaron la mayoría de los votos. La UCR sacó 3.300 votos y el peronismo sacó 3.000 votos. Nosotros sacamos 200. Entonces hay que pensar que hay una sociedad que no interpreta, digamos, cuáles son los problemas realmente a llevar adelante, digamos, es difícil, digamos. Perdón, para mí, justo en esto hay una cuestión que es más profunda o más arcaica, que es una cuestión de intereses tal vez propios, intereses personales y sesgos partidarios, porque el conocimiento puede ser que esté, pero si se aplica o no, tal vez depende de con quién estoy aliado, con quién estoy vinculado, y es esta contaminación un poco que decía al principio del sistema político. Sí, yo siempre intento no transferirle a la sociedad, en todo caso, la culpa por ejecución de políticas públicas equivocadas, ¿no? Y los partidos políticos, los candidatos deberán darse la tarea de generar propuestas que le llegue a la gente y después, bueno, que la gente la acompañe, pero hay que reconocer, el sistema electoral en Argentina es muy difícil. La gente no lee las plataformas electorales a la hora de votar. La gente no vota partidos políticos, la gente vota personas. Entonces es muy difícil que la gente elija la mejor propuesta. Seguramente se deja llevar por una serie de condiciones o de condimentos que tiene cada propuesta electoral. Ahí, Gabriel, el desafío enorme, porque te conozco, con los pocos recursos que contás y con todo tu entusiasmo, es de generar por ahí los acuerdos, las alianzas necesarias para armar una buena coalición en tu ciudad, a la que tanto amás. Pero bueno, te dejo una última reflexión, Gabriel, contarnos alguna última reflexión, tal vez alguna expectativa hacia el futuro, y ya vamos cerrando la entrevista porque llegamos a mitad del programa. Bueno, la expectativa, justamente hablaba de la alianza, nosotros estamos trabajando muy vinculadamente a la Libertad Avanza acá en Puerto Tirol. Yo fui candidato por el PRO, ustedes lo saben, fui concejal y tuve ese ida y vuelta y conocimiento con ellos. Y me parece importante que justamente la sociedad empiece a ver, ustedes lo dicen, propuestas, ideas, y que sea a futuro y sostenible. Yo por ahí recalco, antes se hacía Todos Juntos por Tirol, era una juntada donde se iban docentes, policía, toda la sociedad de Puerto Tirol, se planificaba a 20 años, eso se dejó de hacer. Cuando uno deja de mirar y de planificar a futuro, lamentablemente pasan estas cosas. Nos quedamos sin desarrollo urbano, nos quedamos sin desarrollo del agua potable, de los servicios básicos, tenemos problemas de salud como lo estaba comentando. Entonces me parece que la reflexión sería pensar no como partido político, no como espacio político, sino pensar hacia el futuro, pensar cómo va a ser el desarrollo de nuestra localidad, en la que van a vivir nuestros hijos, en la que van a ir a la escuela nuestros hijos, en la que queremos seguridad y en la que queremos seguir viviendo un poco más sanamente, ¿no? Bueno, me quedé pensando en Ramón Carrillo, que ante la pobreza lo que produjo en su momento el peronismo fue agua potable y cloacas para resolver el problema mínimo de por lo menos de combatir la disentería. Y vino de la mano del Estado, ¿no? Del Estado, de las políticas públicas y de obra pública. Sin Estado, preguntale a los norteamericanos si le decís, che, no me construya portaaviones. Bueno, Gabriel, te liberamos. Muy agradecidos por esta conversación, por esta comunicación. Los mejores augurios para vos y para tu ciudad, para Puerto Tirol. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, llegamos a mitad del programa, Pablo. Sí. Así que vamos unos minutitos con publicidades y volvemos enseguida. Recuerdo... Está bien, ahí está bien. Porque en el otro Seguinos en Pablo. Instagram. Después lo movemos. Hay un par mirando por TikTok también. Recuerdo un diálogo que tuvo Perón con Ramón Centro Carrillo y Médico Ramón Integral Carrillo le dijo, Fitzroy. mira, si acá no se resuelve Desde hace el tema casi de la 50 cloaca años y el estamos agua potable, comprometidos con aunque la vos salud pongas ocupacional, un gestionando hospital de al forma lado del integral otro, igual se exámenes te van a en enfermar salud, las personas. control de Tengo ausentismo, una servicio cuestión con médico Ramón en Carrillo planta, que higiene quiero y estudiar seguridad más y en programas de detalle bienestar su laboral. vida, me falta estudiarlo porque Centro neurocirujano Médico está en Integral Villar. Fitzroy. Mira, Trabajamos muchas por la coincidencias. salud de su empresa. Tenemos un cuadro grande en el servicio de Ramón Carrillo, Mira. están los consultorios. Así que nada, me queda pendiente a ahondar un poquito más. Roland.
Bueno, y un día, si estás todavía con ganas de más, todavía te paso el contacto de un nieto, un bisnieto, Facundo Carrillo, que fue presidente de la Comuna 2. Sí. Mira. Pero bueno, sin Estado no pasa nada. No hay manera de resolver ningún problema. Por lo menos esa es mi visión. Anda a decirle a los norteamericanos. Porque finalmente el Estado es el ejército. Bueno, pero ellos ponen aranceles, o sea, el Estado juega en Estados Unidos, no hay que se hagan lo que quieran. Bajaron los intereses a multinacionales de la parte inmobiliaria, etcétera, etcétera. Acá solamente se piensa en destruir el Estado. Veremos. Acá me voy a poner serio para ver. Subimos un poquito el volumen. ¿Cuál es este? Es. Ahí está. No, menos. ¿Ahí? Sí. Hace un año también tuvimos al director del Hospital Fernández, que vino a hablar sobre el tema de lo que pasa los viernes a la noche y los sábados a la noche con el tema de los chicos que vienen o alcoholizados o falopeados. Y finalmente describió que mayormente los pibes consumen alcohol y cocaína. Y eso es fatal porque llegan casi en coma. Sí, en la mayoría de hospitales públicos, sobre todo los que son de urgencia, se ve mucho eso. Hay gente que no Con urbano ni hablar. Lo mismo por ciento. hay que solucionar ese tema. Porque han dicho que mataban a Pablo Escobar, que metían a Picana al Chapo, que metían preso al último, ¿cómo se llama? El mexicano. El mexicano, no sé, el Mencho. El Mencho, sí, puro capo, pero la Claro. falopa sigue estando. Sí, claro. Así no se soluciona nada. Y sí. Todavía no vi ningún caso grave de consumo de marihuana. ¿No viste? No, todavía no, mirá que lo estoy buscando. Yo creo que se autocontrola un poco más el que consume marihuana. Si bien existe la intoxicación y demás, y Pero tantos casos, todavía no pero vi- es cierto que no es tan amarillista tal vez como otras drogas. Las drogas sintéticas, todas esas cosas que el pueblo pelotó a la gente. La realidad es que Y volvemos. volvemos. Ahí va. Bueno, volvemos luego de los auspiciantes a quienes agradecemos profundamente por el apoyo. Y hoy también contamos con el auspicio de algo muy importante. Hablábamos de agua corriente, ¿no? Sí, ¿vos tenés tarifa social de agua, Pablo? No, yo pago la tarifa plana de obras sanitarias. Bueno, de AISA. De AISA, bueno. Sí, bueno, ahora para quienes viven en zona residencial, si sos usuario residencial de AISA y tenés problemas para pagar tu factura, el ente regulador de agua y saneamiento, el ERAS, te otorga este beneficio que te permite reducir el monto de la misma. ¿Cómo pedirla? Es muy simple. Podés hacerlo de manera online en argentina.gov.ar/ERAS o acercarte personalmente a la avenida Callao 982 en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, escribí a tarifa.social@eras.gov.ar, llama al 0800 833 0200. Perdón, de vuelta, 0800 333 0200 o manda un WhatsApp al 113 987 0790. Recordá que el agua es tu derecho. Ente regulador de agua y saneamiento. El agua de Buenos Aires es muy buena. Es muy buena, sí. Pero bueno, para algunas personas el cúmulo de distintos servicios económicamente puede costar. Así que está implementada la tarifa social del agua también. Bueno, volvemos con Pablo.
Pablo Formica, él es médico, cirujano, neurocirujano. ¿Y qué organización estás liderando, llevando adelante? ¿Y por qué la crearon? Bueno, bien, en línea con lo que decíamos más temprano, en la que un profesional de la salud debe ser completo, que esa es mi visión, y no solo un técnico de un quirófano o un técnico de un órgano del cuerpo. Yo hice la residencia, terminé la formación en neurocirugía y hablando con otros colegas vimos falencias en cuanto a la formación médica en cuestiones científicas puramente de redacción de trabajo científico, publicaciones en congresos y demás, pero también falencias en esto de conocer un poco de administración y gestión de políticas de salud pública, administración y gestión sanitarias, de hospitales, el manejo de obras sociales, mutuales, prepagas, bueno, todo lo que es ajeno o separado, digamos, mejor dicho, que lo asistencial. Sí. Las facultades, y yo amo mi facultad, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, todas las facultades te preparan para ser un excelente médico a nivel asistencial, pero a nivel científico, docente, administrativo, de gestión, creemos, junto con mis colegas, que hay una falencia y una carencia muy grande. Mirá vos, a ver. Eso es lo que nos motivó a llevar adelante esta asociación para integrar en primer lugar a distintas profesiones de salud, porque todas atravesamos más o menos lo mismo. Y cuando lo estábamos haciendo dijimos, bueno, también parte de esto es luchar un poco por la cuestión laboral. No puede ser que un profesional de la salud tenga que tener 5 trabajos para tener capacidad de ahorro. Y pasa algo muy interesante, que si yo les pregunto, ustedes me dirán que no conocen a un neurocirujano que ande mal económicamente. O sea, es como que uno no se imagina en la cultura popular que un neurocirujano... Uno se imagina ande que mal aquellos que económicamente. tienen una tarea tan delicada, donde corre en riesgo la vida de cada uno de los pacientes, tiene que estar bien pago. Bueno, y la respuesta de muchos colegas y profesionales es, no, yo estoy bien, puedo comprarme un auto, puedo irme de vacaciones todos los años, puedo mandar a mis hijos al colegio, etc. Sí. Pero si uno analiza el trasfondo, dice, ¿a expensas de qué? Trabajar de lunes a lunes, guardias, problemas con la pareja, divorcios, distintos... ¿Quién no los matrimonios. tiene? Está bien, pero digo, es como que se ve ese común de, sí, llego, pero a expensas de 5 trabajos, de correr de un lado para el otro, de pelearme con obras sociales, es un desgaste. ¿Llegan cansados a la operación? Es un desgaste que va más allá de lo puramente médico. Claro. Al fin de cuentas, la parte quirúrgica resulta la más fácil. Y la menos estresante porque es la parte que nos gusta y que nos gustaba ya por la facultad, cuando nos entusiasmamos con las ciencias médicas, pero todo este tema burocrático, social, laboral, político, genera un desgaste en el personal de salud que uno dice, y bueno, es así y tenemos que seguir. Y ACASA, nuestra asociación, Sí. nace para decir que no sea así. Estamos cansados de decir, y bueno, es así, pero no hay nada para hacer. En un momento discutimos el hecho de, bueno, pero esto es una asociación civil, científica o es un gremio. En consonancia con lo que nos explicaba nuestra escribana, que llevó adelante los papeles de la asociación, dijimos, bueno, no va a ser un gremio, entonces esta parte laboral por ahí la tenemos que relegar un poco. Sí. Pero vimos la beta en hacerlo desde un punto de vista científico. Claro. Es decir, el año pasado empezamos un trabajo de investigación a nivel nacional, cualitativo, es decir, se hace una encuesta larga, extensa, completa, detallada a distintos profesionales de la salud, en donde se ponen en evidencia estas cuestiones. Más o menos cuánto cobra mes a mes, cuánto le permite ahorrar, cuántos viven bajo el mismo techo, cuántas veces se va de vacaciones, cuántos trabajos tiene, qué horarios tiene disponible. ¿Y cómo da? Y estamos en proceso del análisis, muy bien. pero lo que se ve por ahora es esto que les digo. Muchos ponen, sí, me considero que estoy bien económicamente, y en la pregunta siguiente, ¿cuántos trabajos tiene? 5, 6, Claro. trabaja de lunes a lunes. Entonces es como disonante por ahí con una cuestión conceptual de lo que debe ser el derecho laboral o el derecho al ocio, o el tiempo de ocio que uno tiene y la salud personal. Doctor Formica,
¿cuántas horas debería trabajar un profesional de la salud, tanto médicos o enfermeros o los quiroprácticos, para que esto empiece a funcionar mejor, tanto para que ganen bien y que estén descansados? Porque todos sabemos que viene esto de las residencias que son eternas, que agarran a un estudiante, lo ponen en un hospital y está 48 horas sin dormir. ¿Eso debería modificarse? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál sería la forma para mejorar todo esto? No, muy interesante, varios puntos. El primero es que está culturalizado de que el residente es un estudiante. Y no es así. Como recién dijiste, sacan al estudiante y lo ponen a trabajar 48 horas seguidas. No es un estudiante, es un médico. Es un profesional que ya egresó y elige hacer una residencia, que no es obligatorio hacerlo. ¿Ah, no? ¿No es obligatorio? Un médico recién egresado puede elegir trabajar en sistemas de emergencia, Sí. puede elegir trabajar en un consultorio privado como médico general, el título dice médico general, puede elegir hacer docencia, investigación, gestión de salud, etc. Y tratar de cambiar todas estas cuestiones que vamos diciendo. Pero ¿por qué no se elige y por qué la costumbre es la residencia? Porque estamos chipeados para hacer eso, me explico, pero no es obligatorio. Entonces, en primer lugar, la residencia no es de estudiantes, son médicos, son ya profesionales que pueden tranquilamente elegir hacer otra cosa. Ahora, respondiendo este tema de los horarios, es una cuestión histórica. Se llama residencia porque desde su origen, y fue en Estados Unidos, estaba pensado para que el médico resida en el hospital. Por eso se llama residencia, porque la idea original era que el médico tenía que residir en el hospital para empaparse de la patología, del contacto con el paciente, de los distintos horarios de atención. No es lo mismo hacer una cirugía a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche. Para el propio cirujano es distinto, para el paciente es distinto. Entonces la idea era conocer las 24 horas del día la atención del paciente. Y la verdad es que se ha visto que eso ha funcionado y por eso se ha perpetuado. Entonces ahí hay un dilema, una discusión eterna dentro del ámbito médico. Si sabemos que está mal o sabemos que está condicionado a tantas horas de trabajo y pocas horas de sueño, ¿por qué no se cambia? Son, como digo, culturas o pensamientos muy arraigados en la cultura del profesional de salud que se tiende a mantener. Yo decía, cuando era R1, pensaba, yo cuando sea jefe residente no voy a hacer esto, y lo hice, y el sistema te lleva a hacer eso. Pero bueno, ¿y verdad, cómo se soporta esas? Yo no sé si exactamente son 48 horas seguidas. Sí, también es relativo a la especialidad y demás, pero la verdad que se ha ido cambiando, se ha ido disminuyendo esto de la violencia psicológica o física que antes había también a los residentes. Hay historias de residentes que han abandonado, que han renunciado por maltrato. Hay Verdugueos. ¿Eh? Por verdugueos de otros médicos al residente. Sí, manteniendo una línea jerárquica, pero bueno, eso se ha ido cambiando. La verdad que hace tiempo que no es así, incluso desde antes que yo entré a la residencia, ha disminuido eso bastante. Bueno, lo mismo, depende también de la especialidad del lugar donde uno hace la residencia. Pero más allá de eso, está el tema de esto que decía al principio, ¿qué tipo de médicos especialistas estamos formando? Es decir, el residente, por ejemplo, tiene para presentar un trabajo en un congreso y se le exige que presente el trabajo en el congreso. Y el residente lo hace, Sí. y lo presenta, y lo felicitan. Y el congreso lo que presenta no es algo científico. Y ahí está la falencia. O sea, en pos de cumplir con la misión, cumplir con la tarea, se presenta trabajos que en realidad no aportan a la ciencia en general. Si fueras ministro de salud, ¿qué acciones tomarías sobre los hospitales públicos? Así de decir, bueno, mañana te damos la llave, ¿qué acciones rápidas gestionarías? ¿Sos Lugones? ¿Qué pregunta? ¿Sos Quirós? ¿Qué pregunta? Porque hay, creo que, varios frentes de avance. Lo dividiría en dos. Uno es el personal de salud,
y otro es el paciente. Porque actuando sobre uno, indirectamente estamos actuando sobre el otro y viceversa. Entonces, sobre el paciente, parte de lo que haría es la educación sanitaria. Es decir, el paciente tiene que entender cuándo usar un hospital, cuándo un centro de salud, cuándo un centro periférico, cuándo una guardia, cuándo el sistema de emergencia y cuándo un consultorio externo. ¿Y el virtual? Y cuándo el sistema virtual puede ser una opción, Sí. totalmente, también. Eso hace que el trabajo del personal de salud sea más efectivo en cada lugar. Sea más efectivo en la parte periférica o APS, atención primaria de la salud, y sea más efectivo en una guardia de un hospital. Claro. Entonces, una de las líneas, creo que primeras, es la educación. Educación sanitaria para el paciente y educación para el profesional, para que, como decía al principio, no seamos solamente nuestra especialidad. Muchas veces, acá toco un tema por ahí personal, pero viene al caso, cuando estoy hablando con gente que no tiene que ver con la salud, me presentan y dicen, el Pablo Formica es neurocirujano, qué bueno neurocirujano. Yo digo, no, pará, primero soy ciudadano, primero soy persona, primero soy médico. Neurocirujano es una elección porque me gusta la especialidad, pero eso tal vez no debería condicionarme a hacer oídos sordos o a taparme los ojos con todo el resto de cuestiones que están pasando a nivel sanitario. Así que, en primer lugar, como ministro de Salud, es de educación para el paciente y para los profesionales de la salud. En segundo lugar, cuestión de distribución de recursos, tanto humanos como materiales. Hay lugares que tienen en perfecto estado la cuestión edilicia, infraestructura y de materiales, Sí. y faltan profesionales. Mirá. O faltan pacientes, porque el paciente no sabe que puede consultar ahí, que ahí le pueden resolver el problema. ¿Y cómo resolvés que pasa en el centro de salud de Palermo, por ejemplo, acá cerquita, que por ahí sacan turno 10 personas y van 5? Bueno, importante. Eso tal vez depende la estadística de cada centro, Sí. Es la forma de resolverlo. Por ejemplo, si eso pasa muy a menudo, la estadística de esto es muy alto, supera el 50% de los pacientes, por lo mismo, hay una cuestión más profunda a esto, es una cuestión de educación. Sí. De saber por qué, o de enseñarle al paciente por qué está pidiendo el turno ahí, para qué, que si no va está perdiéndole el lugar, haciéndole perder el lugar a otro Educación. paciente. Exactamente. ¿Y sanción? Y en cada lugar, porque acá tal vez estoy mezclando un poco con lo privado, pero hay privados que Claro. establecen una sanción Claro. para el paciente si no concurre al turno, o si no avisa que va a faltar. Claro. Así que eso me parece que hay que dividirlo en lo que es lo público y lo privado. Te quiero preguntar, el otro día compartimos otro programa, ¿sí? Y hablamos un poco de lo que fue el discurso de Javier Milei, que tocó distintos temas, ¿no? Hubo mucha pelea, claramente, pero tocó algunas reformas, algunos Es un puntos. presidente peleador. Sí, y no le va mal, lamentablemente, a mí no me gusta. Pero no habló mucho de salud, tampoco habló mucho de educación, casi es difícil encontrar en sus discursos. ¿Qué podría hacer un presidente? Porque en la apertura de sesiones el presidente cuenta qué va a pasar durante el año y dice, voy a enviar estas reformas, el país viene de esta manera y vamos a ir de tal manera, pero si no habla de salud, ¿a vos qué te hubiera gustado que diga? En primer lugar, déjame hacer una aclaración. Yo creo que todos estamos condicionados y sesgados por nuestro propio conocimiento y nuestra propia conciencia. Es decir, yo voy a hablar de salud porque es lo que sé. Claro. Con el análisis que hicimos recién de Gabriel, yo no Sí. voy a empezar hablando de economía, Claro. porque no es mi fuerte. Entonces voy a buscarle la beta inconscientemente para hablar de salud. Entonces, eso desde ya. Yo creo que, si bien me parece mal que no hable de salud siendo presidente, no hay que ser 100% jueces de decir qué pésimo que el presidente no hable de salud. Y no lo tiene... No lo tiene como prioridad. Claro, no lo tiene en su speech. Sí, no es su fuerte. No lo piensa. Sí. Esbozó su gestión que iba a hacer durante este año. Por lo menos eso es lo que entendí. Sí, no, bueno, por eso. Pero por lo general los presidentes tienen cierto tiempo a cada uno de los puntos. Claro. Igual hay que acordarse cuando habló Alberto Fernández. ¿Qué dijo? ¿Te acordás?
Es mejor no acordarse porque dijo cualquier cosa. Al menos Javier tiene una línea, Sí, sabés sí, qué vas a sí, esperar sí. de él. Sí, Yo no estoy totalmente. de acuerdo, pero por lo menos tiene una ideología. Yo siempre espero un presidente que me hable de pilares. Que creo que Claro. lo hablábamos el otro día. Claro. Pilares que son inherentes a toda nación, a todo grupo social. Salud, economía, educación, seguridad, transporte. Me parece que los 5 pilares que entran en una mano, uno tiene que ponerse y decir, bueno, con esto hago tal cosa, con esto tal otra. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué problema hay acá? ¿Qué interrelación hay entre estos pilares? Porque falla uno de ellos y la estructura de una nación se ve afectada. ¿Te gustaría ser funcionario público en materia de salud o en otra materia? En primer lugar, me gustaría aprender cómo ser mejor funcionario. Yo creo que, por esto mismo que digo, que el médico no está formado para la salud pública o las políticas de salud, Claro. mejor dicho. Sí. Yo mismo considero que me faltaría capacitación, en primer lugar. Sí. Cuando la tenga, que me estoy formando, hacemos otro programa y te respondo. Bien. Bueno, bien. ¿A vos te gustaría ser funcionario público? No me interesa. No es mi función, soy periodista, Por supuesto. mi profesión es hacer Pero preguntas incómodas. hay periodistas que hoy son jefe de gabinete, por ejemplo. No, pero eso no es periodismo, eso Panelismo. A ver, Bueno. ¿Opinólogo? mira, el periodista es una persona que trabaja con determinadas herramientas. Es el cómo, cuándo, dónde, por qué. Sí. Es decir, esto se cae. Objetivamente, ¿qué pasó? Yo lo tiré, pero si ahora viene otro y dice, no, vos lo tiraste. No, estaba mal colocado igual. Estaba mal colocado. Sí. No, la objetividad es que yo lo levanté y lo tiré. Y yo tengo que relatar ese hecho. Los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Roza un poco con lo científico el trabajo del periodista. Y Ya lo objetivo. Sí. es tremendo porque, por ejemplo, a mí me toca utilizar el chat GPT para rever las notas y el chat GPT tiene su ideología. Es increíble, si vos hablás y le haces preguntas sobre determinados temas, él te dice, no, yo eso no voy a tocarlo. Entonces, y bueno... Bueno, ¿qué le preguntarás vos también? Y yo le hago preguntas difíciles también. Entonces es sesgado la inteligencia artificial, está manejado por determinada ideología. Bien. Pablo, estás participando del Consejo Consultivo Comunal del barrio de Palermo. ¿Sí? Qué bien. Sí. ¿Qué le dirías al vecino en cuanto a estos espacios de participación vecinal? Muy bien. Que priorice su salud y la de la población. Que lo priorice por encima de su economía, de su seguridad y de su educación. Suena raro, suena mal porque estamos acostumbrados a lo contrario. Sí. Estamos corriendo para llegar a fin de mes, estamos corriendo para llegar sanos a casa, seguros, estamos corriendo por la educación o formación nuestra, nuestros hijos, familiares. Pero solo corremos por nuestra salud cuando nos falta. Y ahí es cuando vemos las quejas. Entonces, ¿qué priorizamos? ¿Llegar a fin de mes o llegar sanos? Las dos cosas. Por eso digo que esos 5 pilares tienen que estar a la par. Priorizar o revalorizar la salud al mismo nivel que la educación, la salud, la seguridad y demás. Considerar que es un pilar más. La actividad deportiva en una ciudad que la mitad son obesos, ¿cómo ves la gestión a nivel deportiva para reducir cáncer de colon, sedentarismo? Porque, a ver, una persona que lleva con cáncer de colon al hospital, ya después de 10, 15 años de estar para reventar, porque lo vemos en nuestros familiares que llegan ya rotos, es decir, ¿cómo debería ser la gestión a nivel, por ejemplo, de una plaza donde te la cierran a la noche y no hay elementos deportivos para promocionar el deporte para la salud? Fíjense que la promoción del deporte y la promoción de la buena salud, nunca van a haber personas obesas haciendo actividad física. Siempre hay personas que están o bien en
buen estado físico o fitness o más o menos bien. Pero nunca van a ver a aquel que le dicen vos tenés que hacer actividad física, a esa persona no la van a ver haciendo la promoción de la salud. Sí. Entonces hay una cuestión también ideológica de mostrar o inconsciente de mostrar el cuerpo perfecto, el cuerpo buscado, y si haces la actividad física vas a estar así. Y me parece que no tiene que entrar solo por una cuestión estética o visual, sino, vuelvo a lo mismo, por una cuestión educacional, conceptual. Últimamente, me refiero a hace tal vez 5 años, puede ser, está de moda esto de amate como sos, querete como sos, cuídate como sos, personas obesas diciendo eso. Y yo digo, hay una cuestión ahí de educación, ok, está bien, moralmente, internamente, espiritualmente, si querés, amate como sos, totalmente de acuerdo, pero sabé que para amarte tenés que cuidarte tu cuerpo, que es donde estás viviendo, digamos, es tu casa. Sí, me parece que va desde lo estético la mate, ¿no? Pero no desde lo físico, no Claro, desde lo saludable. ¿verdad? Uno dice, la obesidad, está instaurado esto de que romantizado el tema de la obesidad. Me parece a mí por lo que veo de pacientes en redes sociales y sobre todo la población más joven hoy en día, bueno, dejala, es obesa y ella se quiere como es, y hay que educar para decirle, te estás haciendo mal. Hay problemas que están empezando mucho antes de diabetes, aterosclerosis, consecuencias cardiovasculares, cerebrales, por esa romantización de es mi cuerpo y me amo así como estoy y no voy a hacer nada para cambiar. Debería haber un cambio, por ejemplo, en el etiquetado de los alimentos, por ejemplo, del arroz, los fideos, teniendo en cuenta de que cambió la pirámide nutricional. Antes la base era todo hidrato de carbono y ahora es proteínas y verduras como el pilar. ¿Debería haber un cambio en esas etiquetas negras? Mira, para mí, opinión tal vez muy personal, otro médico tal vez podría decir otra cosa. Yo creo que esas etiquetas negras están bien. Me parece un acierto estar colocando ese recuadro, el hexágono, ese negro. Tal vez se me ocurriría agregar una de otro color, verde, azul, mostrando lo positivo de ese alimento. Es decir, esto te aporta tal cantidad de proteínas o tal cantidad de fibras. Porque si no dice, bueno, no lo como porque tiene todo esto. ¿Y qué es lo que sí tiene? ¿Por qué sí lo estoy comiendo? ¿Por qué sí lo estoy consumiendo? ¿Qué me aporta esto? Entonces, como para tener un equilibrio, porque a ver, el cuidado del peso y de las calorías no se trata de no comer, se trata de comer equilibradamente y sanamente. Entonces yo no me puedo privar de comida solo porque tenga un cuadradito negro, pero tengo que saber qué es lo que sí me está aportando. Bueno, se nos va el programa. Qué lástima porque me... ¿Te enganchaste ahí? Sí, aparte como yo soy diabético Sí. tipo 2, tengo Lo 260 sentís. basal y no sé cómo Desde bajar. lo personal, lo siente Pablo. Se vienen los muchachos de la cantera deportiva, está por arrancar, así que nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias a Aldana, la operadora técnica de www.0.me. Muchas gracias al doctor Pablo Formica, No, por favor, gracias a neurocirujano. ¿sí? Doctor, mi hijo el doctor. Exactamente, gracias también a Gabriel Correa, que nos estuvo acompañando en la primera mitad del programa desde Puerto Tirol, Chaco. Muchas gracias Pablo Rubín. No, muchas gracias a Pablo y muchas gracias a Alejandro. Y muchas gracias a quienes nos estuvieron mirando y escuchando e invitarlos a que el próximo martes a las 19 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias. Adiós. Saludos, gracias. Bueno, hay que liberar la sala, que viene la cantera deportiva. Vamos a desenchufar lo que está grabando. Lleva tu vaso, por favor. Sí. Que no nos da las manos después para llevar todos. Ahora afuera hacemos una fotito grupal.